Hola, soy Juan David Correa y hoy es jueves 26 de marzo y aquí va mi columna para la revista Cambio. El otoño del patriarca se llama. Nos acostumbramos a su monserga aflautada con un punto de exasperación siempre presente. Casi castrada, una represión profunda se advierte en su perpetuo ceño fruncido que se cierra arrugándose encima de sus anteojos. Es como si siempre tuviera entre ceja y ceja a alguien, o que a través de esa grieta salieran hoy los espectros ante su propio aterramiento. El del socio de la guerra política liberal que en sus abusos alcohólicos arrojaba adversarios, como bultos de sal en la escombrera, el mismo con quien terminó de enemigo, el padre y su obsecuencia y servidumbre con los jinetes, la senda en esa oscuridad de los andurriales del suroeste, el Magdalena Medio, Morena, la ampliación del campo de batalla, Ituango, la Carolina, Fernando Uribe Senior, director de la Aeronáutica Civil, asesinado por 4 hombres por no darles permiso a las aeronaves de los narcos en 1980. El del consejero Pedro Juan Moreno, quien murió en un accidente de helicóptero cuando más inconveniente parecía. El de los 12 apóstoles, el de Jaime Garzón o el de Jesús María Valle, el de tantos y de tantas, más de 6.402 espectros cuando menos. Ha vuelto a salir en redes sociales este fin de semana el expresidente Álvaro Uribe a difamar y a sembrar odio que aprendió a cosechar desde que era un bachiller. La cólera y la mentira son 2 de sus viejas y cuidadas costumbres. La paciencia, en cambio, como la de Job, entra muchos años después por los sótanos de la conciencia. Ha vuelto a aparecer para decirles a los colombianos, por lo menos a quienes aún lo escuchan, una serie de frases que revelan lo que en verdad piensa sobre su propio pasado. Y abro comillas, lo cito: los congresistas de Petro y de Cepeda sacaron el 54% de los votos en los 126 municipios donde hay más violencia, de acuerdo con la misión de observación electoral. Eso es un indicio muy grave. Aquí condenaron a muchos por la parapolítica por esos indicios de votos. Esto se tiene que investigar porque la amenaza sigue. Esos votos fueron contra la amenaza de espera y se corrige, apoyados por la amenaza del fusil, cierro comillas. El expresidente acepta aquello que se resistió a decir públicamente durante décadas. Eran verdad los debates en el Congreso de la República por parte del senador Gustavo Petro y las denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la dirigente del Polo Democrático, Clara López Obregón. Dice Uribe, y es cierto, abro comillas, la amenaza sigue, cierro comillas, y agrega, abro comillas, que esos, como los votos del pasado, es decir, los suyos, fueron apoyados por la amenaza del fusil, cierro comillas. 20 años después, Uribe proclama una nueva falacia y acusa, de nuevo, directamente al candidato Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro de tener incidencia en territorios controlados por las bandas criminales para votar por el pacto histórico. Es decir, piensa él, si ayer fue el Centro Democrático, hoy es el pacto, confiesa. Y no solo eso, para incendiar y levantar a sus huestes, que prefieren seguir obedientes a la omertá, pues muchos se han lucrado y han hecho sus vidas gracias a él, afirma, abro comillas. Y otra cosa muy grave, baja la voz, pasa la mano de un lado a otro. Ahora ya la Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la nueva Marquetalia. ¿Y a dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir entregando, y vuelve y se corrige, no puede seguir siendo entregado al terrorismo, cierro comillas. Uribe usa la palabra correcta
incontrastable, no dice incontestable. Es decir, lo que está diciendo nadie lo puede probar, pues no tiene contraste. Y entonces usa la misma arma retórica que tantos muertos ha causado en el país. Señala, abro comillas, de instigadores, cierro comillas, al candidato Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro. Un instigador promueve, indica, inspira, causa. Un instigador es quien da una orden, y Uribe sabe de eso. Nadie, por supuesto, con algo de sensatez, conocimiento o sentido común sobre nuestra historia, podría creer que el senador Cepeda o el presidente Petro instigarían la muerte de un adversario político, cuando ellos mismos han pagado el precio de la estela de miedo y horror que ha producido el uribismo como política de Estado. Uribe ha hecho un paralelismo evidente para decirnos que estamos viviendo una historia tan real como la suya, y por eso debemos creerla, vivir para contarla. Porque él sabe de qué se trata que ejércitos hayan desplazado, descuartizado y coaccionado a miles de votantes para elegir un Congreso, tal como sucedió en las elecciones de 2005. Porque Uribe sabe que estos hechos probados concluyeron con la condena de más de 60 congresistas afines a su partido político. Porque él sabe que instigó, según consta en el computador del comandante de las AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, encontrado en un allanamiento en Santa Marta, en el apartamento de Edgar Fierro o Don Antonio, el asesinato de defensores de derechos humanos como el abogado Pedro Pérez a sangre fría. Porque él sabe que allí, tal como ahora intenta crear la ficción de que aquí, en esta falacia que intenta instalar en la opinión pública y que no cuenta con denuncia alguna, se hizo todo eso y más. Más porque todo había comenzado en 2001 con el pacto en el que se consignaba una estrategia para, comillas, refundar la patria. Cooptar el poder político hasta instalar un régimen basado, según sus imaginerías, en la ominosa dictadura de Birmania, financiada con recursos del narcotráfico, en este caso basado en la amapola para la fabricación de heroína. Uno de esos firmantes, Miguel de la Espriella, reveló que en 2001 se firmó ese documento en Ralito, entre el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, nacidas a su vez del cartel de Medellín y de las Convivir, que legalizó e impulsó desde su paso por la gobernación de Antioquia Uribe, y 7 representantes a la Cámara, 4 senadores, 2 gobernadores y 5 alcaldes de su partido político. El documento fue revelado en 2007 cuando comenzaron a descifrarse los archivos encriptados, entre otros, por la revista Semana. El paralelismo otra vez es bastante obvio y es el que han empezado a usar el uribismo y sus medios aliados como la Semana de 20 años después, para darle verosimilitud a su historia, pues es evidente que se trata de una transmutación de hechos que usa sus mismos móviles. Los hechos que allí se revelaban habían ocurrido mientras se negociaba la paz con los paramilitares. La coacción se había realizado mientras se encontraban hablando de paz. Los asesinatos se habían ordenado con la legitimidad del gobierno de entonces. Y ahora, como si se tratara de encontrar los mismos motivos, como en una mala novela de crímenes, también hay un computador, el de Raúl Reyes, que ha sido utilizado para montar una campaña de desprestigio en contra del candidato con mayores opciones para ganar la presidencia de la República el próximo 31 de mayo y que venció a Uribe en primera instancia en un juicio que inició el expresidente tras una andanada de mentiras que han sido demostradas con suficiencia. Con su camisa blanca abotonada que le cubre el cuerpo como una manta de ceremonia, con su llamada a los colombianos de a pie que aún reconocen una autoridad perversa en él, quizás por miedo, hoy, en el cuerpo ajeno de una mujer que lo ha declarado su padre y jura que será su presidenta, y de millones que aún siguen negando estos hechos, sumados a la violación flagrante de la Constitución a través del cohecho entre congresistas y funcionarios de su gobierno, que luego serían condenados como los exministros Sabas, Pretel de la Vega y Diego Palacios.
o la condena de su jefe de inteligencia, Jorge Noguera, quien puso en marcha un aparato criminal de seguimientos e intimidaciones, por quien se quemó las manos en el fuego el expresidente, con sus relaciones filiales con hermanos y primos condenados, con pruebas documentales que lo relacionan con todo este horror, debemos entender que presenciamos su otoño y es hora de que nos lo creamos. No es una novela fácil y cuesta leerla, pero han llegado a su fin esos, abro comillas, consejos de gobierno convocados de urgencia, mientras él se abría paso, deslumbrado por el día repentino, entre los aduladores impávidos que lo proclamaban descompositor de la madrugada, comandante del tiempo y depositario de la luz, cierro comillas, como se lee en el otoño del patriarca. Y una nota final. En las denuncias de acoso sexual, manifestadas y presentadas por colegas periodistas en los últimos días, nos cabe responsabilidad a todos los hombres. La responsabilidad de oírlas y no juzgarlas, de no callar frente al acoso, de romper los pactos patriarcales de machismo, abuso, sometimiento y silencio cómplice. No al pacto de silencio. Nos vemos en la próxima.